Dulcinea Despierta, un mundo de mujeres conscientes, presenta Hablemos mientras podamos. Conduce desde Buenos Aires Beatriz Vázquez Gómez. Bueno, le damos la bienvenida a María Romero en este especial de Dulcinea Despierta en el que vamos a hablar de una parte de la educación, algo que está afectando a la educación. María, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas noches, Beatriz. Un placer hablar con vos. Bueno, nos conocimos hace poco en un congreso que vos organizaste, un congreso bellísimo, eh, sumamente inspirador, y al cual agradezco muchísimo que hayas convocado. Bueno, gracias a ti por asistir. María fue una de las mujeres que sintió este llamado, porque este congreso no es para todo el mundo. Sintió un llamado y allí estuvo relatándonos algo que a mí me impresionó mucho porque no lo conocía a pesar de estar en Buenos Aires, tal vez porque ya salí de esa etapa escolar de mis hijos y como creo que los temas a uno le van interesando según la etapa en la que está. Claramente, los medios de comunicación se basan en eso, en la segmentación de audiencias. Y el tema que presentó María en este tercer congreso que hicimos en Buenos Aires fue precisamente el cambio que está sucediendo en las escuelas públicas de la ciudad con respecto a la jornada. Aquí existen dos tipos de jornada, la jornada simple que tiene 4 horas y la jornada completa que tiene 8 horas. En los colegios privados también existe esa diferenciación, especialmente en los grados de primaria, preescolar, pero ya cuando hablamos de pensum completo, secundaria, ya como que es normal también hablar de jornadas de 8 horas. O sea, fuimos normalizando las jornadas de 8 horas de estudio. Y María nos está haciendo un llamado para decir, no, no, los niños no tienen que estudiar 8 horas. ¿Por qué defiendes tú la jornada simple de 4 horas, María? Mira, Bea, la verdad es que nosotros pasamos a nuestro hijo, nosotros tenemos dos hijos, una niña que está ya en el secundario y un niño que está en primaria. Lo sacamos del ámbito privado y lo pasamos al ámbito público, a la escuela pública, eh, en donde por indicación, por algunas particularidades que él tiene, que no puede sostener la atención por demasiado tiempo, nos pidieron que lo pusiéramos en una escuela de jornada simple. Empezamos el año pasado las clases, entre comillas, digo contento, entre comillas, porque ya la escuela era un caos, pero a mitad de año nos enteramos por una reunión que arma el supervisor del distrito, eh, que a partir de este año pasaban las escuelas de jornada simple a jornada completa. Muchos padres nos quejamos por esto porque dijimos que por algo era, digamos, uno como ciudadano tiene el derecho a la libre elección de la modalidad en la que nuestros hijos pueden cursar la escuela. Así como existen en el ámbito privado, en el ámbito público deben existir las mismas condiciones y las mismas posibilidades. Digamos, si en el ámbito privado existe la jornada simple y la jornada completa, en el ámbito público debe existir exactamente la misma oferta, porque más allá de que yo no estoy de acuerdo con la jornada completa en ningún ámbito, ni en el público ni en el privado, eh, hay una elección familiar y una elección familiar basada en un montón de cosas. Primero, en las necesidades o en las posibilidades de nuestros hijos, de los que están asistiendo a esas escuelas. Y por otro lado, también las elecciones que hacen nuestros hijos, porque más allá de que no tengan ninguna necesidad específica que atender, sí tienen necesidades como niños que tenemos que atender, que son las actividades a contraturno, digamos, por fuera del horario escolar, de la media jornada que hacen que van al colegio, tienen actividades como artes, como deportes, como ocio, como recreación, digamos, bueno.
las cosas que van surgiendo de acuerdo a lo que los niños van necesitando, de acuerdo a lo que nosotros también vamos organizando en función de lo que queremos para nuestros hijos. Claro, yo quiero interrumpirte ahí solo para hacer una precisión. Este Sí, cambio fue por decreto y sucedió en todas las escuelas públicas de Buenos Aires. O sea, ya no quedó jornada simple en Buenos Aires. quedaron, el decreto se firmó en diciembre, esto fue en septiembre, nos avisaron que se iba a pasar. Ahí mismo presentamos unas 20 escuelas aproximadamente, amparos colectivos, para que los jueces dictaran las medidas cautelares para frenar, digamos, este pase compulsivo de un sistema a otro sin consultarle a la comunidad educativa. Los jueces ninguno respondió a una sola medida cautelar, o sea, no presentaron, no firmaron ninguna medida cautelar que preservara, digamos, la medida cautelar es lo que preserva el acto que se está cometiendo hasta tanto el juez pueda evaluar todas las pruebas que presenta la gente conforme a lo que está reclamando. Para que el juez tenga tiempo de hacer la evaluación de todas las pruebas que se están presentando, de lo que se está denunciando, se firma una medida cautelar para preservar que la situación que se está denunciando continúe como está, sin ninguna modificación, antes de dar el paso de esa modificación que la otra parte quiere dar. Ningún juez firmó a la fecha, estamos hablando desde septiembre del año pasado hasta ahora, pasaron 9 meses, ninguno firmó siquiera una medida cautelar. Fueron presentando escritos con pavadas, digamos, reclamando papeles que ya estaban presentados, en Dilatando. fin, dilatando la cuestión. Sí, Eh, expertos. Son expertos. Cuando se necesita, son expertos en dilatar y cuando no, en acelerar. Depende, ¿no? exacto, porque además eh, lo tragicómico de todo es que vos, que sos el denunciante, tenés, cuando el juez te pide que vos presentes un papel, tenés un plazo perentorio. Perentorio quiere decir que vos lo tenés que hacer en el plazo en el que el juez te dice, bueno, te dice, tenés 48 horas o tenés 2 días hábiles para presentar tal papel. Si vos no lo presentás, tenés problemas con la causa. Ahora, el Estado, que es este caso a quienes nosotros estamos denunciando, o contra quienes estamos accionando, no tienen plazo perentorio. Es tal la magnitud que hasta el día de hoy el Estado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, más precisamente el Ministerio de Educación, no ha presentado las cosas que nuestra abogada, María Cecilia Fernández, que es una persona increíble, maravillosa, comprometida, amorosa con todo esto, por lo menos de mi escuela, porque las distintas escuelas tienen distintos abogados. Eh, de todo lo que ha pedido la abogada, no ha presentado nada el gobierno de la ciudad. No presentó proyectos educativos, no presentó plan de trabajo, no presentó detalles, digamos, de los planes en cuanto a la infraestructura escolar, eh, no evaluó lo que cada padre fue y planteó en las escuelas, se improvisaron comedores, se arman y se desarman comedores en los salones de acto, por ejemplo, en salones que eran para música, para arte, que Sí, los desemplaron para armar comedores este, itinerantes, podríamos claro, decirle. te vuelvo a interrumpir solo para poner en contexto a la gente. Sí, Las escuelas que estaban teniendo jornadas de 4 horas, de 8 a 12 de la mañana, por sí. decreto pasaron a tener jornadas de 8 horas, de 8 a 5. Eso significa que los niños que antes iban a la casa a almorzar con su mamá, con la abuela, con la tía, con quien fuera, y Ujú. quedaban por la tarde en su casa, los que tenían la posibilidad de hacerlo, ahora están obligados, porque es obligación, y si no pierdes el cupo en la escuela, están obligados a permanecer 4 horas más, obligados a recibir el almuerzo que determine el gobierno de la ciudad.
en un entorno donde hay otros no sé cuántos chicos, 50 chicos como mínimo, Ujú. o sea, casi como un escenario de pabellón de cárcel, ¿no? Sí. Más exactamente, o sea, una rutina como de cárcel. 4 horas aquí en el salón, vamos a almorzar al comedor donde están todos los reclusos y volvemos al salón las otras 4 horas a no se sabe qué, porque por lo que tú me dices, no está especificado el plan de estudios, cómo van a rellenar esas 4 horas. Lo que está claro es que las tienen que cumplir, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de una dictadura prácticamente, ¿no? Porque ni los padres pidieron ese cambio, ni las escuelas estaban listas. Ujú. Eso ya lo vimos en la salud, cómo pasó, ¿no? Entonces, volviendo a esto, ¿quedaron Ujú. escuelas de jornada simple o definitivamente ya no quedan escuelas de jornada simple en Buenos Aires o es un privilegio o depende de la zona? ¿De qué depende? En principio, bueno, fueron dilatando la cuestión judicial y en diciembre el señor Larreta firma por decreto el pase de las escuelas a jornada completa Completo. obligatoria. Eh, a partir de ahí se dice que por distrito iban a quedar dos escuelas de jornada simple para quienes quisieran seguir cursando jornada simple. Hecho, por supuesto, irrisorio, porque como nosotros hemos planteado, no tenemos por qué desarraigar a nuestros hijos de su grupo de pertenencia porque alguien decidió que la escuela tenía que pasar de 4 a 8 horas de jornada escolar. Segundo, porque ya las escuelas de jornada simple, en su mayoría, digamos, no tenían vacante. Cuando empezó todo este problema, todo el mundo fue a anotarse, todos los que no querían seguir en una jornada completa fueron a anotarse en las escuelas, en las dos escuelas por distrito que quedaban de jornada simple, con lo cual era imposible que vos consiguieras una vacante en una escuela de jornada simple. Claro. Ahora me vengo a enterar, ayer me comentó una mamá que está en el Amparo también, que es docente, que se está comentando que hay escuelas de esas dos que quedaban por distrito, en jornada simple, ya se está hablando de que las van a empezar a pasar a todas a jornada completa. O sea, van por todo. Van por todo, van por Van todo por todo y por todos, porque con esta medida prácticamente están afectando a la familia entera, no solamente porque desordenan las rutinas, porque alteran la rutina que ya tenía el chico establecida de almorzar con sus hermanitos, a lo mejor con el perro, los que sí. podían, claro, sino que además significa mover todos los horarios de la familia, porque sabemos que cuando hay hijos pequeños, toda la familia gira alrededor de los horarios escolares y los horarios laborales. Eso es una realidad. Ahora, Sí. ¿cómo puede ser que estos gobernantes que están en elecciones, o sea, cómo puede ser que sigamos votando a la gente sin saber que después nos hacen unas promesas de campaña, pero después tienen unas herramientas que se llaman decreto, por el medio de la cual imponen, sin que además la ciudadanía tenga derecho a decir nada? Porque lo más sano sería dejar dos tipos de jornada para la Exacto. que, es más, si la escuela puede estar abierta hasta las 5 de la tarde, genial. Y si el niño hoy se quiso quedar más tiempo, que lo tengan. Pero si quiere venir a almorzar con la mamá, también. Porque Ujú. otra cosa que yo vi, ya experiencia mía como mamá acá con hijos en escuela pública y privada, acá en Buenos Aires, Sí. es que la tecnología parece que nos sirve para que el sistema fluya, porque Ujú. entonces la coordinadora sigue apuntando así a mano y se hace un lío cuando hay una sistematización para otras cosas. ¿Cómo puede Ujú. ser? No, es que es un lío si el niño se va antes. ¿Por qué es un lío? O sea, Ujú. si tú vas a retirar el chico porque tienes una urgencia, hay que levantar toda un acta para ir por tu hijo a una hora en la que necesitas sacarlo de la escuela. O sea, lo más parecido a una cárcel son las escuelas públicas. Eh,
con la Bueno, diferencia en que los niños no han cometido ningún delito. bueno, para nosotros no, para ellos sí, que es el de ser niños justamente, ¿no? Y de esa pureza y de de toda esa inteligencia con la que nacemos cuando nacemos y que somos niños, que fueron anulando generación tras generación y que fueron aplastando generación tras generación con todas las medidas que se fueron tomando. Porque esto termina, decanta, digamos, ahora en lo que estamos atravesando, pero para llegar a lo que llegamos hoy, tienen que haberse hecho un montón de cosas antes. Digamos, Claro, se viene tejiendo políticamente toda esta cuestión desde hace décadas. No es algo solamente de los últimos 3 años en los que ya sabemos qué es además lo que se está tejiendo. Esto viene planificándose desde hace décadas. sí, Esto es lo que yo no como, puedo entender, que en nuestras narices hayan ido pasando todas estas cosas y no las hayamos percibido hasta que realmente reventó el hormiguero. claro, Yo te pero digo una ahora, sí, dime, Perdón, dime. no, te No, digo una cosa, así como ellos utilizan todo este aparato, digamos, de formularios y de actas y de cosas para que uno hasta ponga un pie adentro de la escuela directamente, eh, uno puede tomar, digamos, de esos grandes maestros que son los políticos, puede tomar también esos recursos y usarlos en contra de ellos. ¿Por qué te digo esto? Nosotros a mi hijo lo seguimos retirando a las 12:20 del mediodía. qué Mi bien. hijo no se queda a la jornada completa, porque nosotros, con mi marido, pedimos una reunión con el supervisor del distrito, una reunión que tardó 3 meses en darnos, y nos la dio para la semana siguiente que se habían terminado las clases en diciembre, cosa de no poder convocar a la escuela completa, porque los padres ya estaban de vacaciones. Estratégico, claro. Claro. Entonces, nosotros éramos 8 padres, que éramos 8 padres que estamos dentro del amparo, y nosotros le dijimos al supervisor que hiciera un acta en donde constara que nosotros íbamos a seguir retirando a nuestros hijos a las 12:30 del mediodía todos los días. Por supuesto que no, que no, que no, hasta que entendió que nosotros sabíamos de lo que estábamos hablando cuando estamos haciendo valer nuestra patria potestad que tenemos sobre nuestros hijos y que el Estado de ninguna manera puede interponerse entre la patria potestad que nosotros tenemos sobre nuestros hijos y nuestros hijos. Entonces, si nosotros decidimos por elección o por necesidad que nuestros hijos continúen haciendo una escolaridad de jornada simple, el Estado lo debe respetar, tiene la obligación de respetarlo. A tal punto que las 8 familias que firmamos en ese momento, empezamos a hablar con las familias del colegio y atrás nuestro nos habremos sido en total 30 familias que firmamos esa misma acta, que se negaban a firmar. Se enteraron en otro colegio, hicieron lo mismo. La directora no se las quería firmar, no las quería hacer, les terminó haciendo el acta, porque es lo que corresponde. Entonces nosotros, a mi hijo, y todo el resto del grupo de la gente, nosotros seguimos retirando a nuestros hijos en jornada simple. ¿Sabes lo que te dicen los maestros? No hacemos nada a la tarde. Los Claro, chicos se las pasan aburridos porque no hacemos nada. Los chicos tienen 2 turnos en el horario del almuerzo, entonces un grado tiene un turno, una tanda de chicos tienen que esperar con hambre hasta que los otros chicos terminan de comer, que los hacen comer así para poder levantar todo, limpiar más o menos, levantar las cosas y poner la segunda tanda de comida para que los otros chicos vengan a comer. Y los chicos que sus padres les mandan la vianda desde su casa porque no quieren que coman la porquería que les dan en la escuela, los hacen comer en una mesa aparte, son apartados del grupo de sus compañeros porque no se puede comer comida que vos hayas llevado de tu casa con mezclado con tus compañeros.
como que tu comida está en mal estado y puede contaminar la comida que el Estado le provee a tus hijos cuando es absolutamente al revés, porque Claro, los chicos pasan se la pasan intoxicándose con gastroenteritis por el estado de la comida. Hoy, sin más, una mamá comentaba en el grupo del colegio, en el chat del grado de mi hijo, que su hija, que sus dos hijos, mejor dicho, estaban con gastroenteritis por la comida que les dan al mediodía ahí en el colegio. Que habían venido con pelos, de toda sucia la comida, bueno, y tenían los dos hijos enfermos con gastroenteritis. claro. Pero Entonces, yo es que el Estado está empeñado en cuidarnos, María. Acuérdate que el Estado está empeñado en cuidarnos de muchas maneras y todo lo que están haciendo los mal llamados gobernantes, porque en realidad no gobiernan, obedecen órdenes ujú, de afuera ujú. que tienen que ver con las deudas que tiene cada país. O sea, esto es como que, esto es como una mafia, ¿no? Como yo te Exacto. tengo agarrado de las orejas, tú tienes que hacer todo lo que yo diga y si no, no vas a llegar a ser concejal, diputado, congresista, presidente, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, pero la parte positiva y lo que yo quiero resaltar, aparte, digamos, de la problemática, es la acción que tomó María, el liderazgo, el empoderamiento verdadero, no este empoderamiento falso. Aquí me parece que hay un empoderamiento verdadero y es maravilloso que hables de familias, porque esto no es una lucha de una sola persona. Tiene que Ujú. haber no solamente el concurso de la familia, sino también de los maestros. Ahora yo te pregunto, porque María logró que esto llegue a diputados y es lo que se tiene que discutir en diputados en los próximos días. Yo te pregunto, María, desde el punto de vista político, ¿en qué beneficia esto? ¿Más empleo? O sea, ¿qué está dando el gobierno de la ciudad a las escuelas para que prolonguen la jornada? O sea, más horas, que los maestros van a ganar más salario por trabajar más horas. O sea, ¿dónde está el beneficio para la política? Porque ya sabemos todo lo malo que genera todo esto, ¿no? Pero ¿qué estarían buscando ellos? Aparte de cumplir la agenda que ya sabemos. Exactamente, digamos, eso es lo que los motiva. Y en el medio hay una serie de cuestiones que los benefician, en realidad. Por un lado, el presupuesto 2023 fue aprobado, digamos, para cada distrito, tanto para Cava como para el resto de las provincias, que aclaro que el tema de la jornada completa fue aprobado para todo el país, no solamente para Cava, fue Wow. aprobado para todo el país. Pero parece que la gente está contenta porque yo, no, o Es que los medios una vez más dejan de registrar lo que verdaderamente le está afectando a la gente, ¿no? exactamente, lo que pasa es que como los medios no informan, no son informativos, entonces una provincia de repente no se entera lo que pasa en la otra y la otra no se entera lo que pasa en la otra, entonces lo que ocurre en cada provincia creen que es lo que pasa en su provincia y no saben que es algo que está pasando en todo el país. Por eso, en cada discurso entre comillas, digo, cada vez que yo hablo del tema, digo, a todo el país. Le digo que se despierten. Empezaron agregando una hora. Primero extendieron en un montón de escuelas una hora. En vez de 4 eran 5 horas, no, porque había que ganarle el tiempo al, al encierro, al famoso encierro, entonces había que ganar tiempo. Empezaron con una hora. Y hay colegios que ya pasaron a jornada completa, hablo en el interior del país, ¿no? En el Gran Buenos Aires y en el interior del país, pero no es algo que esté aplicado porque no tienen forma de hacerlo, no tienen plata para hacerlo, o mejor dicho, no se la van a gastar en un año eleccionario. Esa plata que se ganaron en el presupuesto aprobado 2023, en donde se destinaba determinado recurso para ejecutar la implementación de la doble jornada, este es un gran beneficio para ellos. Ellos firmaron que iban a hacer el pacto de jornada completa y que por supuesto necesitaban mucho dinero para Más hacerla. plata. Claro.
porque había que hacer las modificaciones edilicias, comprar mobiliario, adecuar las cocinas. Por supuesto que del 100% se habrá hecho un 10% en las modificaciones de todo lo que se tendría que hacer. Y me ¿En dónde quedó imagino el que, 90%? claro, y me imagino que los proveedores del jugo, del agua, de la gaseosa, del vasito, de la pajita, ahí también hay buenos negocios para alguien, ¿no? Por Eh, supuesto. claro, ahora, yo te digo algo, puede haber familias que no reaccionan porque piensan que está bien, porque Ujú, piensan que el chico va a estar mejor 8 horas en el colegio. Hay gente. sí. Yo llegué a necesitarlo de esa forma. Cuando yo Ujú, llegué aquí a Buenos Aires, tenía hijos de 9 y de 10 años y entraron primero a un colegio privado de jornada completa, que a mí me vino bien en ese momento, porque ellos venían de jornada completa en Colombia. Pero ujú. después ese colegio lo cerraron, avisaron el último día de clases porque la señora lo cerró por razones personales. Y gracias a Dios, una amiga me ayudó y los metí a colegio público con jornada simple, algo que yo no había experimentado en mi vida y que me pareció lo más lindo. De hecho, yo no había experimentado el hecho de ir a buscar a los niños al colegio porque lamentablemente en Colombia las escuelas públicas se perciben como que es para la gente pobre. Hay que Ujú, decirlo claramente. O sea, si tú sí. llevas un chico a una escuela pública es porque eres pobre o a una universidad pública. Lo público es para los pobres en Colombia y lo digo con claridad. Entonces No es muy allá distinto que acá, ¿eh? no No es hay muy escuelas distinto que acá. públicas, no, pero aquí por lo menos todavía hay escuelas públicas en todo el territorio, en todos Ujú. los barrios. No importa si es un barrio con más recursos o menos recursos, sus habitantes, hay escuelas públicas todavía, que, que aquí no se está viendo, pero también se están cerrando. Ujú. Entonces, lo que te quiero decir es que muchos padres pueden apoyar esta jornada de 8 horas y yo creo que hay que ir más allá, porque aquí no se está resolviendo un tema de María. Aquí María nos está haciendo ver que 8 horas es absurdo que un niño, una niña estén en una jornada escolar, especialmente cuando no hay un plan de fondo. Porque si a mí me dicen, no, es que mira, las 4 horas de por la tarde las vamos a destinar a que cada niño, el niño que va para arte vaya a arte, el niño que va para ciencia va para ciencia, no es así. Ujú. Entonces, esos niños que no tienen los papás como los tuyos y que los dejan ahí por la tarde, ¿qué hacen esos niños? O sea, son los niños que después terminan en la consulta, más o menos. Más o menos. Yo te digo, la verdad es que si algo aprendí en todo esto, porque la verdad es que a mí me enojaba muchísimo al principio, realmente no podía entender un montón de cosas, hasta que dejé de juzgar a las familias que hacían o no se involucraban o les parecía que esto estaba bien. Entendí que, bueno, que de repente hay familias a las que les sirve por cuestiones económicas, también hay otras familias a las que les sirve por otras cuestiones que no tienen que ver específicamente con las económicas, sino con tener más tiempo para ellos. Eh, digamos, cada familia sabrá, eh, digamos, el destino que le da a las decisiones que toma por sus hijos, y yo no me pongo a juzgar eso. Pero lo que yo digo siempre es, si la mirada de la familia falla, si la mirada de la escuela falla, ¿quién vela por los chicos? El Estado, que dice que hay que tenerlos 8 horas encerrados recibiendo órdenes tras órdenes. Que no corras, que no hables, que no te pares, que no te muevas, que estoy explicando, que presta atención, que copia lo que te digo, que ahora anda a lavarte las manos que van a comer, lavarte las manos que van a comer sería como un lujo, eso no pasa, Claro, este, pero que es una orden tras otra. Yo siempre digo, nosotros como adultos, que no podemos sostener, que nos vuela la cabeza el famoso síndrome de burnout, de la cabeza quemada. Si nosotros como adultos no podemos sostener 8 horas de escolaridad, de trabajo, ¿cómo hacen los chicos?
¿Cómo hacen los chicos que no lo eligieron, que no lo decidieron? Y yo con esto de no lo eligieron, no quiero hablar de esto que tanto se está hablando de dejar que el niño decida si se percibe hombre, si se No, percibe no, mujer, no. cosa, ¿eh? Estoy hablando de la elección de acuerdo a la necesidad de él como niño, ¿no? De si puede sostener 4 o 8 o 5 horas la atención escolar. Estoy hablando de eso. Este, yo no puedo entender, la verdad es que no, a mí me cuesta muchísimo entender que, no, digamos que todos los circuitos o todos los anillos, digamos, de contención que hay antes de llegar a lastimar a un niño, todos fallen. Porque yo digo, en la escuela, por ejemplo, en la escuela donde va mi hijo, hay muchos chicos con discapacidad. Una discapacidad que no les impide hacer una escolaridad, pero que tienen necesidades que hay que atenderlas de otra forma. Y no es que todos los padres de esos chicos hicieron un acta y sacaron a sus hijos a las 4 horas, digamos, no le respetaron su jornada simple, aún Claro, sabiendo que ellos tienen la patria potestad sobre sus hijos. Cuando yo digo patria potestad, me gustaría que la gente, los que no saben lo que es la patria potestad no es solamente el derecho que vos tenés sobre tu hijo, es también la obligación. Lo que le pase a tu hijo es tu responsabilidad. Entonces, la patria potestad nos da derechos, pero también nos da obligaciones. Yo lo que le pido a los padres es que despierten en cuanto a sus obligaciones. Las obligaciones no son solamente comer, vestirlos, darles escolaridad, también es ver lo que el chico necesita y apartarse de lo que uno necesita. Yo cuando elegí ser madre, yo dejé todo de lado, dejé mi trabajo de lado como empleada y dije, bueno, esto tiene que ser así, va a ser así, Dios proveerá. Y empecé a trabajar por mi cuenta. Y yo digo, ¿por qué no lo hice antes de quedar embarazada de mis hijos? Porque la verdad es que me fue mejor trabajando por mi cuenta que trabajando en relación de dependencia. Pero yo elegí ver qué pasaba, tirarme a la pileta con mi hija recién nacida, hace 15 años atrás, y abocarme yo. Nunca en los 14, 15, casi 15 años que tengo como mamá, tuve una niñera. Yo me ocupo de mis hijos y hago malabares, ¿eh? Yo no tengo personal doméstico que me ayude en mi casa. Digamos, yo hago malabares con mi trabajo, con la limpieza de mi casa y para atender a mis hijos. Entonces, no digo que sea una tarea fácil, termino exhausta, pero para mí son claro, porque yo elegí ser madre. pero ya sabemos que desde muy lejos vienen unas instrucciones muy claras para romper precisamente con estos momentos tan importantes de compartir un almuerzo, de escuchar qué te pasó hoy, se le cayó un diente, hizo un dibujo lindo, conoció a alguien, se hizo amigo de otro chico de otro curso, tantas historias que llegan a contarnos los chicos y esa jornada larga lo que va a hacer es que se encuentren unos padres muy cansados de trabajar con unos niños muy cansados de estar 8 horas recibiendo orden, como tú dices, recibiendo órdenes. ¿Y quién va a tener ganas de hablar a la noche o de saber qué pasó? No, el tiempo que queda es para medio, primero para transportarse, porque el transporte es otro tema, eh, porque no es lo mismo buscar el niño a las 12:30 del día que buscarlo a las 5 de la tarde, cuando es la salida laboral de la mayoría. Claro. Entonces la madre que iba tranquila con el niño en el transporte público a las 12, 1 del día, ahora va a tener que ir a las 6 de la tarde cuando salen todos los trabajadores. Entonces Ujú. todo se complica. Pero, ¿cuál es la expectativa con los diputados? Y nos quedan aquí 2 minutos de esta grabación. Entonces, yo te voy a avisar cuando nos quede
30 segundos, cortamos y te vuelvo a llamar, ¿vale? Ok, Yo luego lo edito. perfecto. Bueno, cuál sería, María, la expectativa con que los diputados analicen este tema o lo debatan? ¿Cuál es la expectativa? ¿La expectativa mía o la de los Sí, diputados? La la mía, tuya, la tuya. sí, porque las de ellos creo que yo ya las sé, pero no me quiero aventurar. La mía es que tengan en sus manos una hoja en donde digan que una parte de la población, una parte fundamental de la población, que son los niños, están siendo pasados por arriba como si no existiesen, que sus necesidades no están siendo escuchadas y que tienen que hacer un parate, que tienen que parar la maquinaria, escuchar al sistema educativo, padres, niños, docentes, porque hay muchos docentes que no están para nada contentos con todo esto. Es más, los docentes siguen, me contaban el otro día que los docentes, no sé si es en todas las escuelas, pero en algunas por lo menos sí, todavía no les habilitaron el cargo de doble jornada, entonces siguen cobrando como jornada simple aunque trabajen la doble jornada. Pero ¿y el gasto no quedó aprobado que íbamos a gastarnos esa plata en eso, María? Bueno, ya se comieron, ¿cuántos meses? Empezamos en febrero las clases, Pero estamos en María, junio. que necesitamos plata para la campaña, entiéndelo. Exacto, exacto, pero el país no se detiene, pasan todas estas cosas y el país no se detiene. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para parar todo esto? Porque los políticos se convirtieron en dueños de esta empresa que es el país, pero no son los dueños, son nuestros empleados. Y ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros y ellos tienen que legislar y gobernar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Bueno, retomamos esta conversación con María, María Romero, que está llevando a cabo una, yo diría que una movilización desde el corazón y es llamar la atención acerca de por qué permitimos que la jornada escolar sea de 8 horas. Esto a raíz de que las escuelas en la ciudad de Buenos Aires pasaron de jornada simple de 4 horas a jornada completa de 8 horas, haciendo que los chicos permanezcan 8 horas en la escuela, que almuercen en la escuela, escuelas que no estaban preparadas para este cambio, ni desde lo logístico, ni probablemente desde los contenidos. Así que bueno, María, en la primera parte estábamos por ahí en este tema de los presupuestos, ¿no? De los políticos, de las escuelas y de los niños, que finalmente es lo más importante y lo que te ha llevado a ti a liderar esto. Estábamos diciendo que lo que sigue son los diputados. O sea, aquí estamos es ante una acción concreta de una mujer consciente que se toma las banderas y hace todo lo que hay que hacer y ahora está teniendo a los diputados prácticamente obligados, por lo menos, a hablar del tema. ¿En dónde se va a Exactamente. producir esa reunión? ¿Vas a publicar los nombres de los diputados que van a votar? ¿Cómo es eso? Sí, el listado de los, bueno, los diputados tienen, yo no lo sabía, yo la última vez que hablé en la legislatura, que fueron 2 veces, debo decir y debo reconocer, yo doy el reconocimiento que corresponde a la diputada Laura Velasco, que fue ella quien nos escuchó desde un principio y nos dio lugar a darnos una mano y a escucharnos sobre todo con esta cuestión. Gracias a ella es que pude hablar las 2 veces que hablé en la legislatura porteña ante la Comisión de los Diputados de Educación. Cuando estuve la segunda vez, que fue alrededor de 2 meses atrás, ese mismo día que yo no me quedé hasta la finalización de esa jornada en la legislatura,
Ese mismo día se votó el pase del tratamiento como proyecto, el hablar de el cambio de jornada simple a jornada completa en diputados. Los nombres de los diputados que van a tratar este tema los voy a publicar para que sepan que nosotros estamos detrás de ellos, detrás de lo que están haciendo, que estamos observándolos, que no nos da lo mismo que se sienten a hablar de un tema o hablar del otro sin que nosotros prestemos atención o estamos distraídos con otras cosas. Los voy a publicar para que ellos sepan que nosotros estamos pendientes de lo que van a hablar. No tengo la fecha exacta porque la fecha es algo que no se sabe, pero aproximadamente tienen unos 30 días más para fijar la fecha y poder tratar este tema. Yo desde el lugar en el que estoy, en el reclamo que se lleva adelante, lo que espero profundamente es que ellos puedan escuchar todas estas charlas que nosotros tenemos, eh, todas estas entrevistas que tan amorosamente me dan lugar y espacio para poder hablar y para poder explayarme del por qué estamos haciendo este reclamo. Yo espero que todo esto llegue a oídos de ellos, a los corazones de ellos, tocar sus corazones, y que entiendan que a nosotros no nos da lo mismo una cosa que otra. Eh, yo lamentablemente escuché a algún que otro padre y algún que otro político y algún que otro administrativo decir, pero yo, si quiero mandar a mis hijos a un colegio de jornada completa, tengo que pagar una fortuna, y ustedes que están en un colegio del Estado y les dan gratis la doble jornada, se quejan. Realmente el problema, cuando vos escuchás eso, el problema es mucho más profundo que un debate en la Cámara de Diputados. Por eso es que lo que yo apelo es a que la gente pueda entender el por qué estamos haciendo este planteo, por qué yo en lo personal estoy haciendo todo este planteo, que va más allá de una cuestión categórica de si es simple jornada, si es doble jornada. Que sea una doble jornada no le da a mi hijo el doble de oportunidades para aprender. Claro, no, todo lo contrario, porque lo aleja de este entorno familiar, lo aleja del diálogo, de aprender otras cosas que no se enseñan en la escuela definitivamente, como el afecto de la familia, como las responsabilidades en casa, si se quiere, que los niños también comienzan a sentirse parte de la familia cuando empiezan a colaborar, así sea llevando un plato y, y los alejamos de esta posibilidad. Mencionaste algo muy importante y es que los políticos no escuchan, pero hace rato que venimos obedeciendo y como decías en la primera parte, ellos dándonos órdenes de lo que tenemos que hacer. O sea que está todo al revés, porque como también dijiste, son nuestros empleados. Yo creo que deberíamos empezar por dejar de llamarles políticos y empezar a considerarlos empleados públicos. O sea, porque es que aquí hay como categorías, ¿no? Entonces, si es una docente de un colegio, es una empleada pública. Ah, pero si es un diputado, es un diputado. Y si es un aspirante a presidente, es un político. No, todos son empleados públicos que están aspirando a tener un trabajo largo, un trabajo muy bien pago, en el que su único jefe es el pueblo, pero evidentemente están respondiendo a otros jefes. Y eso nos está pasando en la educación, en la salud, en la agroindustria. Entonces, a mí me parece, María, que a mí me llamó mucho la atención y desde que escuché tu exposición en el Congreso, yo sentí que a partir de este tema que parece simple, en realidad tú estás destapando toda una problemática que tiene que ver con la misma legislación, que este sea el tema de la jornada simple y que tenga que ver con la educación, es circunstancial, digamos, pero lo que está de fondo es un sistema absolutamente absurdo en el que estamos como ciudadanos
Y a mí, francamente, me complace y admiro mucho lo que estás haciendo, porque se requiere valor, se requiere tiempo para estar leyendo una carta, otra carta, yendo de una entidad a otra, y hay indignación, frustración, y a veces supongo yo que querrás tirar la toalla, como se dice, pero vuelves a comenzar. Y ese impulso que te lleva a ti a llevar adelante esta causa es lo que yo, por lo menos desde Dulcinea Despierta, invito a las mujeres a que atiendan ese llamado interior y vayan a profundidad, tal como lo está haciendo María. ¿Qué ha significado para ti en lo personal, independiente, digamos, del cansancio, la frustración, lo que sea? Pero ¿qué ha significado como conectarte con esta causa, María? Para mí fue un punto de inflexión, no porque yo no fuese de la misma manera que soy ahora a como era antes, pero la verdad es que tomar el control de esta situación que afectaba a mi hijo y a todos los chicos, porque cuando yo hablo de mi hijo, estoy hablando de los chicos, de mi hijo y de los hijos de la vida, porque yo considero que todo, yo lo vivo así, para mí todos los chicos son tan sagrados como mis hijos. Entonces, cualquier cosa que pudiese afectar a mis hijos, entiendo que también afecta a los otros niños. Y no por una cuestión egocéntrica de creer que yo sola tengo un punto de vista válido, es sentido común. Yo no puedo obligar a un niño a que esté 8 horas encerrado recibiendo órdenes, en donde le digan, como le dicen a mi hijo, por ejemplo, no podés correr en el recreo. ¿Y desde cuándo un niño de 8 años no puede correr? ¿Por qué no puede correr? ¿Porque no estás capacitado para controlar que no se golpee o que no golpee a otro? Entonces, a mí desde lo personal, a mí me movilizó el amor que yo tengo por los chicos, que no se circunscribe solo a los míos. Entonces, para mí fue una carrera acelerada de estudiar y leer leyes, ver cómo están interconectadas, quién depende de quién y quién le responde a quién, y todo este circo y toda esta cosa de marionetas. Para mí fue como una escuela aceleradísima en un montón de cosas, y que como yo creo, y creo fervientemente que nada pasa por casualidad, creo que todo esto me está preparando para cosas más complejas que van a venir por delante, y que como bien vos dijiste, si bien yo estoy llevando en mi hombro toda esta cuestión de la jornada simple, que si se quiere, hasta en definitiva, ni siquiera afecta a mi hijo, porque yo a mi hijo lo saco igual a las 12:20 del mediodía, que no debiera ser así, porque mi hijo queda excluido, digamos, de una cuestión social, si se quiere, de las horas que los chicos siguen pasando, transcurriendo, boyando dentro de una escuela, y con las que mi hijo no convive, porque al día siguiente va, que esto lo hemos planteado en el juzgado, mi hijo va, como los otros chicos van al día siguiente, y escuchan que de repente no, porque jugaron a no sé qué cosa, no, porque hicieron tal cosa. Nada de contenido, ¿eh? Nada de contenido, estamos hablando simplemente de la cuestión social, y que para los chicos es súper importante saber que los otros chicos se quedaron y charlaron y jugaron, no sé, a la pelota, jugaron a la mancha. Para eso ellos es un mundo. Y entonces los chicos Claro. quedaron por fuera, cuando en realidad la escuela y el sistema educativo te está diciendo, no, esto lo estamos haciendo porque la ley dice que todos los chicos tienen que tener el mismo derecho a la educación. ¿Cuál sería acá el mismo derecho a la educación? Entonces, todo esto a mí me llevó a leer durante horas y horas y horas y a buscar y a informarme. Y no encuentro nada, Bea, no encuentro nada en todas las cosas que yo he leído que justifique desde lo administrativo, ni siquiera te hablo desde lo político, desde lo administrativo, esta decisión inconsulta que tomaron, porque lo único que hicieron con esto fue ir en detrimento de los niños y de sus familias, de las familias que nos dimos cuenta y de las familias que todavía no se dieron cuenta que están
haciendo algo en propio detrimento. Sí, vamos a repetirlo hasta el cansancio. Argentina está acabando con la jornada simple de 4 horas en las escuelas, pasando a 8 horas, igual que una jornada laboral. ¿Eso en qué va a derivar? En chicos deshumanizados, en chicos apartados de la familia, en que el Estado va a tener más control de los niños, como ya lo tuvo con la salud, ahora lo va a tener con la educación. O sea, el Estado va a pasar más tiempo con tus hijos que tú. Ujú. A ver si lo entendemos, entendemos la gravedad y la trascendencia de lo que estás liderando. Hay un punto que me llama la atención y es que en las personas que has mencionado que te han acompañado en todo este proceso, mencionaste a una abogada y a una diputada. O sea, aquí estamos Sí. hablando de una cadena de mujeres que sin querer Ujú. queriendo porque yo estoy convencida que somos las mujeres las que podemos transformar, las mujeres de Iberoamérica, porque las mujeres de otros contextos están perdidas con el fanatismo religioso, Sí. con el fanatismo ideológico, y bueno, eso lo expondré en otro momento. Pero cuéntame, esas dos mujeres, ¿cómo se sumaron a tu causa? ¿Cómo fue ese proceso? Y el primer contacto fue con la abogada. Cuando empezamos con todo este tema, dije, bueno, ¿y qué hacemos? Empecé a averiguar en un grupo muy grande de WhatsApp que había, en donde estaban reunidas casi todas las escuelas que estamos llevando adelante los amparos. Yo no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer. Eh, Otra mujer que es una docente, que es un amor, me dijo, mira, acá hay un antecedente, hay una abogada que lleva adelante un amparo del mismo caso desde el 2006, si mal no recuerdo, y que está logrando suspender, postergar por lo menos la implementación de la jornada completa en un colegio desde el 2006, donde se sancionó una ley que se supone que modifica la cuestión educativa y que es lo que habilita para que hoy pongan en marcha esa ley del 2006, que si vos la lees, en ningún lado dice que se va a pasar a una jornada completa obligatoria porque esa ley lo dice, en ningún lado lo dice. Ahí fue donde yo encuentro sus datos, me contacto con ella, primero se contacta otra mamá, después retomo yo el contacto con ella y me dice, yo estoy para lo que ustedes necesiten. Esto fue un viernes, si mal no recuerdo, venía el fin de semana y nosotros teníamos hasta el lunes para presentar el amparo, porque se abrían las inscripciones para El ciclo las... lectivo 2023. Exactamente. Claro. ¿Qué hizo, qué hizo esta abogada? Abrió su estudio el día sábado para atendernos a todos nosotros y no nos cobra un centavo por todo esto que está haciendo. Recuerda el nombre de ella, por favor. La Recuérdanos su doctora nombre. María, la doctora María Cecilia Fernández, una mujer eh, con un sentido de la humanidad, con un amor por los niños, que a mí me conmovió, realmente me conmovió. Eh, yo me ocupo de que todo lo que es el papelerío y de juntar todas las firmas hay que juntar para cada escrito que se presenta, soy yo el nexo, porque si cada uno llamamos a la abogada y le mandamos sería un lío. Entonces estoy mucho en contacto con ella. Y la verdad es que es un amor de persona, un amor de persona. Y después, por otro lado, la diputada Laura Velasco, que no la contacté yo, la habían contactado en un principio padres que también estaban en los amparos de otras escuelas y tenían algún tipo de contacto con ella. Y cuando en una de las veces que fuimos en la primera vez que yo fui a la legislatura porteña, ahí la conocí y después por medio de una mamá que también está en el amparo, conseguí el teléfono eh, del asesor que colabora con Laura Velasco, Demian, que la verdad es que otro capo,
porque la verdad es que nunca ha dejado de atenderme los mensajes que le he mandado, las veces que le he preguntado, y Demian, hay novedades, se puede ir a hablar, se va a abrir la legislatura para debatir, nunca dejó de contestarme, y Laura nunca dejó de recibirnos, nos recibió varias veces para poder hablar, para decirle, mirá, es una locura todo esto, ella está absolutamente eh, de acuerdo Comprometida, claro. con esto que Y, estamos haciendo. sí, y aquí es Este, importante, discúlpame que te interrumpa, sí, eh, desde el punto de vista holístico para mí, cuando se ujú, activa esa causa, que uno ujú, descubre como si fuera una misión, ¿no? Como que estamos acá sí, para algo, sí, aparecen las personas. Y cuando uno se encuentra con gente no solo dispuesta a ayudarle, sino que no necesitas explicarle nada. Pareciera que nos estábamos esperando, ¿no? Solamente faltaba el contacto para seguir. Esto también nos da sí, esperanza, porque a veces yo siento tanta desesperanza en la gente y bueno, todo es lo mismo y todo, y ya sabemos cómo son y ya sabemos en qué acabar. No, hay que dejar la indiferencia y precisamente accionar, porque en el accionar es que aparecen las personas, ¿no? Si uno se queda mira, encerrado y dice no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer, pero si dice no, yo voy a ver hasta dónde llego, aparecen las personas. es Eh, que eso es lo que le pasa a la gran mayoría. La gran mayoría creen que ya se acabó esto y todavía no empezó, pero la gran mayoría se rinde antes de empezar. Eso es lo claro, que a mí me cuesta entender, y yo que no me detuve un segundo en esta búsqueda de soluciones, no me quedo agarrada en el problema, busco soluciones. Digo, yo no puedo entender por qué la gente tiene esta desazón, esta cosa tan fuerte de detener y decir, bueno, listo, me entrego. A mí una vez una mujer muy grande, hace muchos años atrás, me dijo, la decisión genera los recursos, y eso me quedó grabado a fuego. Siempre estamos como esperando a que las cosas se den de una manera perfecta para nosotros accionar. Y es al revés, es que cuando nosotros nos decidimos a hacer algo absolutamente desde la convicción, desde el amor, desde la fe, cada uno desde el punto de vista que más le resuene, el recurso aparece, el recurso llámese el económico, la persona correcta que tenía que aparecer en ese momento para ayudarnos, lo que sea, y se va entretejiendo el camino de una manera que no es perfecto, el camino no es armonioso, no es un tendal de rosas, te vas encontrando con piedras a lo largo del camino que te van enseñando y te van fortaleciendo, pero de ninguna manera podemos, yo todo el tiempo le decía a la gente que está en el amparo que se desesperanzaba tan fácilmente, yo decía, no se desespera, digamos, no pierdan la fe, porque trabas en el camino la teníamos desde el momento en el que nos dijeron por decreto se pasan las escuelas a jornada completa. Esa fue la gran traba que nosotros tuvimos. Después, todo lo que nosotros pudiésemos mejorar, revertir y deshacer es ganancia. claro, Entonces, ¿por qué vamos a quedar ahí diciendo, uy, no, pero y ahora, pero el juez dijo esto, pero y la reta firmó el decreto? Para mí no es un impedimento porque yo tengo la convicción de que esto está mal. Entonces me muevo en función de hacer que esto que está mal se modifique. No claro. sé cómo, pero que se Te, modifique. sí, te hago otra pregunta un poco técnica que no sé igual si lo sabes o no, pero hasta donde yo sé un decreto es una medida temporal que tiene un alcance limitado en el tiempo y en la trascendencia. Es decir, que está por debajo de una ley, ¿no? De hecho, Sí, todo lo que pasó en el 2020 fue decreto, 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 declaración de estado de emergencia. O sea que los gobernantes se volvieron expertos. Un poco la secuencia es, señalamos un problema, declaramos una emergencia y expedimos un decreto.
Ujú. Pero ya cuando se llega a una ley, la ley tiene otro recorrido por las estructuras de la administración pública como tal. O sea que por ahora la jornada simple está manejada con el decreto. Pero tú me dices que revivieron una ley del 2006 y le acomodaron todo esto. ¿Qué pasa Eh, con los abogados que están metidos ahí? O sea, estamos hablando también de corrupción, de ignorancia, de incompetencia, de falta de patriotismo, o sea, toda esta gente que participa en este proceso para Ujú. legalizar algo con urgencia, ¿no? Y a la gente se le mete en la cabeza que porque es legal es bueno, ¿no? Claro, exacto. Eh, digamos, ¿cómo se podría revertir después de que se expide un decreto que tiene una duración en el tiempo? Legalmente, ¿cómo sería echar reversa acá? La verdad es que técnicamente no lo sé, no lo averigüé eso, pero yo entiendo que si desde la Comisión de Diputados pueden tratar el tema que nos convoca, que es el cambio de jornada, que sea por decreto o no lo sea, es circunstancial, porque entiendo que si se van a sentar, si se pueden sentar a debatirlo y a tratarlo, es porque hay forma de revertirlo, es porque hay una Claro. forma de decir, no, ¿sabes qué, señor decretón? Te equivocaste cuando firmaste, te equivocaste cuando Anda a firmaste, decretar a tu casa. anda a decretar a tu casa, porque acá en las escuelas vos no podés decretar algo porque se te dé la gana, cuando hay un montón de personas, entre ellos terapeutas, que hemos presentado todos los informes terapéuticos de todos los terapeutas que dicen los chicos no pueden estar tantas horas adentro de una escuela. Los informes de los docentes, que si bien son empleados públicos y tienen miedo de hablar, porque no hablan públicamente, hablan entre bambalinas, te dicen, es un horror lo que están haciendo, muchos de ellos, muchos. Directoras de escuela que se han ido de las escuelas este año porque no estaban de acuerdo con esta medida. Digamos, cuando se juntan todas estas patas de la mesa diciendo, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, no hay forma de sostener un decreto. Yo, en uno de las veces que hablé en la legislatura, dije que un político que gobierna por decreto es un político que no encuentra herramientas desde lo lógico para convencer a la gente de lo que está queriendo llevar a cabo. No, y Entonces, aún expidiendo decretos, la justificación del decreto les sale mal, exacto, les sale mal porque en este caso ni siquiera hay una justificación que uno pueda decir, ah, bueno, sí, es que estamos teniendo un problema gravísimo porque los niños se quedan solos. No, no, estamos es generando un problema. O sea, esta es la típica solución a un problema que no teníamos, que nos está causando un problema que sí vamos a tener. Y es que vamos a exacto. tener en 20 años, en 10 años o en menos o en 5 años, ciudadanos totalmente apartados de los valores de la familia, totalmente inmersos en el adoctrinamiento de la escuela, sea educación sexual, sea Ujú. cualquier eh, otra temática que se les quiere imponer. Y esto es como una lucha entre los padres, digo familia, entre la familia y el Estado, ¿no? O sea, aquí estamos en una puja a ver quién se va a quedar con los chicos. Y, Exacto. y ahí es donde las mujeres conscientes, llámese abuelas, madres, tías, porque esto no es porque yo no tengo hijos, entonces yo no tengo nada que ver. No, mujeres, me refiero a que en este tema de la educación participamos muchas mujeres. Ujú. Entonces, bueno, desde acá y dentro de estas posibilidades, esta humilde tribuna está absolutamente abierta para vos, María, para la diputada, para la abogada y para otras madres que quieran dar su testimonio, porque yo creo que en los medios tradicionales de comunicación no van a resaltar esto como algo negativo, sino como Ujú. algo positivo, porque estamos en tiempos electorales
y van a Ujú, resaltar los beneficios seguramente. sí, Así que estamos prácticamente como Don Quijote, ¿no? Con los molinos de viento. ujú, Pero yo creo que tenemos un arma impresionante que es la perseverancia y la fe. Son armas sí, de las que no las vamos a abandonar tan fácil. Eh, ujú. ¿Cuáles son digamos, tus próximos pasos? Plan A, plan B. En diputados hablaron del tema y no pasó nada. Plan B, sí, hablaron del tema y obviamente hay una movida. ¿Cuáles son si los puedes contar? Porque aquí también hay que ser estratégicas, ¿no? En realidad, sí, no puedo hablar tan abiertamente sobre qué haría en un caso y en el otro, porque si simplemente por publicar un banner en donde dice vamos a hablar del cambio de jornada simple a completa, nos censuran un vivo de Instagram, imagínate si uno cuenta cuáles pueden ser sus pasos a seguir en uno o en otro escenario. Lo que sí te puedo decir es que yo acá me voy a quedar, es que yo no voy a quedarme sentada como no lo hice durante estos 9 meses, y lo que tenga que hacer mm, en el futuro, en las próximas semanas, en los próximos meses, será lo que tenga que hacer. Voy a seguir dando Bueno, los pasos que tengo que dar para seguir evidenciando la inoperancia, la malicia, porque hay algo que a mí me conmueve de todo esto, y es la malicia. ujú, Y yo me puedo bancar la malicia conmigo, que soy adulta, y que de última lloraré un rato, me buscaré un psicólogo, pero con los chicos no, que les quede grabado esto, con los chicos no. Ese es mi gran eh, punto eh, de tu meta, eso, digamos, claro. No, en mi norte es tu con los motor. chicos, sí, eso es lo que a mí me ha impulsado todo este tiempo, y lo que la gente no ve, y es lo que yo invito y exhorto a la gente a que pueda mirar un poquitito más allá de la línea del tiempo, sacar lo que es simplemente la cuestión de qué pasa si son 4 horas o si son 8. Esta es una puntita así chiquita del iceberg. Lo que están queriendo hacer con los chicos está abajo del agua. El iceberg siempre es esa parte chiquitita que se ve del agua para arriba, del nivel del agua para arriba. Todo lo que está abajo no lo están viendo, y cuando lo quieran ver, lo van a tener encima y se los va a llevar puestos. Lo que nosotros estamos viendo ahora con los chicos ya es resultado de décadas de adoctrinamiento para con los chicos, aún con 4 horas. Científicamente está demostrado que no hace falta estar 8 horas en la escuela, ni siquiera 5. Nosotros somos uno de los pocos países de la región que sigue manteniendo un sistema escolar que se dejó de utilizar en los años 80, porque fue un fracaso total, que es un sistema un sistema de enseñanza en donde el niño tiene que aprender solo. Y este sistema dejó de ser utilizado en el resto del mundo porque fracasó rotundamente. Pero claro, en países en donde tenemos tanta deuda externa y en donde hemos tomado tantos compromisos con tantos países que nos han prestado dinero, no podemos decidir las políticas públicas. Esos países las deciden por nosotros y las aplican en la vida en sociedad, y somos un gran conejo de indias para todos estos países que nos necesitan funcionando disfuncionalmente. Entonces, esto es a lo que yo convoco a la gente, a que abran el sentido, el tercer ojo, por favor, Claro, ab- claro. abran La el tercer ojo. conciencia, nada más y nada menos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué trabajamos tantas horas para no estar con los chicos? ¿De Exacto. qué nos sirve tener
mucha plata en la billetera para comprarles cosas si no podemos estar con ellos, si no podemos acompañarlos a crecer? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué sentido tiene dejárselos al Estado para que les inyecten toda clase de ideologías, aunque literalmente también? Ujú. Eh, Así que bueno, se está por acabar esta segunda tanda de tiempo que nos da esta herramienta. Yo te Sí. agradezco mucho, María, lo que estás haciendo. Realmente lo considero importante. Ojalá se entienda el mensaje. No es fácil explicar lo que la gente da como por natural, que lo natural es que el chico esté 8 horas, igual que los adultos. De Mm. ninguna manera a mí nunca me pareció natural y siempre sufrí mientras estaba laburando y pensando qué estarían haciendo mis hijos y que me perdí de tantas historias que me las contaban 2 días después. Ujú. Y por eso, bueno, de alguna manera también di marcha atrás y cambié mi modelo de vida, como estoy segura que vos ya lo contaste, que lo cambiaste y seguramente muchas mujeres lo van a poder hacer. Así que bueno, te dejo que des tú la despedida de lo que será este programa. Yo quiero agradecerte profundamente desde lo más profundo de mi corazón, porque yo todo esto lo hago con muchísimo amor. Siempre digo que en esto no hay protagonista, yo no soy protagonista, soy solamente una herramienta que se mueve y no se queda quieta. Los protagonistas acá son los chicos. Entonces, les pido a todos que dejemos los egos de lado, los protagonismos de lado. Acá lo único que nos tiene que movilizar es lo que está pasando con los chicos, que todos tenemos que unirnos para movernos en masa y salir a gritar con los chicos, no. Los chicos son nuestros, nos pertenecen a nosotros en un sentido menos profundo, ¿no? Pero te quiero decir, los chicos no son un botín para el Estado, eh, una ofrenda para el Estado. Los niños deben seguir bajo el seno y bajo la protección de su familia. Y por eso yo voy a seguir peleándola. Yo les pido a todos, por favor, que se sumen, son todos bienvenidos, no importa si no tienen chicos en la escuela, no importa que se sumen eh, republicando las entrevistas, republicando, yo armé una petición en change.org que se llama Respeten los colegios con jornada simple, que no modifican nada, digamos, eso no modifica nada, pero sí lo que hace es que cuando a uno le llega esa petición y puede leer de qué se trata, se interioriza y sabe que existe ese problema. Entonces, que todos nos comprometamos un poquito, si todos nos comprometemos un poquito en algo, en republicar las historias, en republicar el reclamo, en republicar la juntada de firmas, podemos hacer que mucha más gente tenga llegada a por lo menos entender o saber que hay un tema acá grave y que necesitamos la ayuda y la colaboración de todos. Yo esto lo hago con todo mi amor y por eso con este mismo amor te agradezco a vos lo que vos hiciste con toda esta causa, eh, impensado. Para mí todo esto que está pasando es impensado. Lo que vos estás haciendo con todo esto, lo que pasó con la Cámara de Diputados, la verdad que todo es impensado. Cuando uno hace sin pensar, ay, lo hago para. No, uno hace, y en la medida en que empiezan a llegar como esos premios, esos regalos divinos, uno agradece, y yo agradezco, en este momento agradezco. Te agradezco a vos y agradezco a todos los que han ayudado. Bueno, María, con mucho gusto, es una contribución mínima porque lo que se puede, ¿no? Con esta censura, esta sombra que hay sobre nuestros perfiles en todas las plataformas. Estaba pensando que de nuestro tercer congreso salió una candidata a diputada. Sí. Si te enteraste, que no la puedo nombrar porque entonces también me bloquean este video, pero se me ocurre que hay que hacerles llegar también el mensaje, ¿no? Porque Sí.
probablemente dentro de la lista de causas que ella lidera, esta es muy importante, porque tener 4 horas más al chico significa adoctrinarlo en otros temas también, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. vamos a ver cómo le hacemos llegar el mensaje a nuestra futura diputada, Sí, eh, sí, sí. que se A ella acuerde, y a Verónica, que también participó, claro que un sí, amor de persona, sí. para que todos pongamos un granito de arena. Si entre todos ponemos un granito de arena, Bueno, armamos un arenero. ahora sí se acabó. Muchas gracias, María. Te mando un beso y que salga Gracias. todo muy bien en diputados. Muchas gracias por todo, ¿eh? Bendiciones. Chao. Hasta aquí llegamos por hoy en esta conexión con Dulcinea Despierta. Ya sabes, hablemos mientras podamos y siempre, siempre desde el corazón. Presentó Beatriz Vázquez Gómez, desde Buenos Aires, Argentina.